Hola, ¿qué tal? Te habla tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. En este espacio, una palabra para ti. Quiero que vayas conmigo a Lamentaciones. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 1. Este libro fue escrito por Jeremías. Mientras tú buscas Lamentaciones 1:1, porque quiero que lo leas conmigo, voy a estarte hablando un poquito de este libro de Lamentaciones escrito por el profeta Jeremías. Fue un libro escrito en tiempos de tristeza. Fue un libro escrito en tiempo de juicio, en tiempo de consecuencia por causa de la desobediencia, por causa de la injusticia, por causa de la inmoralidad en la que cayó el pueblo de Dios. Así es que quiero que abras tu corazón, quiero que abras tus oídos, quiero que abras todo tu ser, quiero que tu espíritu en este momento se disponga a estar conectado con tu Padre, para que tú recibas desde el cielo la palabra que Dios tiene para ti en tu espíritu. Porque solo esa conexión espiritual con el Padre será la que dé fruto, será la que lleve una transmisión directa a tu alma, a tu mente, a tu corazón, a tus pensamientos, a tus deseos, con el propósito de que cuando recibas esta palabra, tu corazón sea convencido de pecado, tu corazón sea convencido de las cosas erradas que nosotros como pueblo de Dios cometemos muchas veces. Así es que ven conmigo a Lamentaciones 1:1. Leamos. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincia ha sido hecha tributaria. ¿De qué ciudad estaba hablando Jeremías en este momento? Estaba hablando específicamente de Jerusalén. Para ese entonces la Jerusalén física, la Jerusalén existente, la Jerusalén que está en la nación de Israel. Esta nación que fue un pueblo escogido por Dios para darse a conocer a través de ellos. Pero para Dios darse a conocer a través de alguien, este alguien tiene que mostrar a ese Dios. Así es que como pueblo de Dios hay mucho que aprender. Sabemos que estamos viviendo bajo un nuevo pacto. Y este nuevo pacto establece que ya Cristo pagó la culpa de nuestros pecados. Pero esto no quiere decir que podemos pecar deliberadamente. Una vez que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, una vez que hemos sido perdonados, entonces esa salvación que obtuvimos debemos cuidarla, debemos retenerla y debemos permitir que la imagen de Dios se restaure en nosotros. Quiero que entiendas claramente lo que te voy a decir, porque es importante que tomen una decisión seria en tu vida en este día. Primeramente quiero hablarte históricamente de esta ciudad. Tal vez recordarás que Israel, en los tiempos cuando era Canaán, fue conquistado por Josué y los israelitas, y que pasaron mucho tiempo. Vinieron periodos de jueces, vinieron periodos de reyes, los reyes se dividieron y esta era la época cuando había pasado ya 20 reyes en cuanto a la división del norte y del sur, que eran los reinos de Judá y el reino de Israel. Cuando estaba esta división, hubieron 20 reyes y fue ya en el tiempo del último rey de Judá, Sedequías, que finalmente toda la nación cayó bajo manos de Babilonia y la ciudad de Jerusalén fue destruida y fueron deportados. Ya para este tiempo el profeta Jeremías era anciano, era mayor de edad. Y la gente pobre y la gente mayores de edad lo dejaron en la nación, lo dejaron en la ciudad, lo dejaron ahí. Pero las demás personas se la llevaron. Ya hacía un tiempo que el reino del norte, Israel, había sido tomado. Pero este turno le tocó a Judá ahora para completar.
Y toda la razón por lo que esto pasó fue porque el pueblo de Dios una vez más se corrompió. Una vez más el pueblo de Dios cayó en desobediencia. Una vez más el pueblo de Dios cayó en inmoralidad. Una vez más el pueblo de Dios comenzó a pisotear lo que Dios estaba haciendo con ellos, lo que Dios quería mostrar a través de ellos. Un Dios bueno, misericordioso, un Dios lleno de amor, pero un Dios justo, que no pasa por alto los pecados, que no pasa por alto las iniquidades, que no pasa por alto las transgresiones. Un Dios que en el tiempo perfecto hace justicia de todas las cosas. Un Dios que ha dado mandamientos para que estos mandamientos sean portadores de paz, de prosperidad, de bendición para cada uno de nosotros. Pero estas bendiciones no vienen solamente así, sino que estas bendiciones están sujetas a condiciones. Es cierto que somos pueblo de Dios, pero una cosa es que seamos pueblo de Dios y obedezcamos a Dios, y otra cosa es que seamos pueblo de Dios y hagamos lo que nos parece, como todos los demás en el mundo. Hay personas que piensan que porque son pueblo de Dios, solamente cosas buenas deben pasarle. Y vienen delante de Dios: ¿cómo me pasa esto si soy tu hijo? ¿Cómo me pasa esto? Óyeme bien, el haber recibido el perdón de tus pecados, el haberte convertido en hijo de Dios, el haberte convertido en pueblo de Dios, no te da licencia para pecar. Lo que te da licencia es para ser transformado a su imagen. ¿Entiende esto? Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Esa semejanza del hombre, el hombre no la perdió en su totalidad, sino que se ha ido deteriorando cada vez más, se ha ido desintegrando y se ha ido formando una versión animal de lo que debería de ser el hombre, cometiendo atrocidades. Dios, aún así, tuvo misericordia del hombre y le dio mandamientos, le dijo cómo debían comportarse para que las cosas vayan bien. Pero entiende algo: si estos mandamientos no se cumplen, es imposible que las cosas vayan bien, porque tú eres causante de que otros sufran, tú eres causante del dolor de otros. ¿Cómo tú crees que el tomar la esposa de tu prójimo, los bienes de tu prójimo, robar, adulterar, fornicar, matar, esas cosas no pueden bendecirte, porque esas cosas hacen daño al otro? Y Jesús resumió los 2 mandamientos en amar a Dios sobre todas las cosas. En Éxodo 20 pone más específico todo, pero resumiéndolo ellos, tú puedes ir más tarde a Éxodo 20 y leerlo. Pero resumiéndolo, Jesús dijo: los 2 grandes mandamientos son amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú observes estos mandamientos y te vas a Éxodo 20, vas a ver que los primeros mandamientos tienen que ver con amar a Dios sobre todas las cosas. Y el resto de los demás tienen que ver con amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando estas cosas entran en desbalance, es seguro que van a pasar situaciones dolorosas, situaciones de sufrimiento. Y no es que Dios así lo quiere. Por algo te dio mandamientos, porque Él sabía cómo las cosas iban a ir bien. Y sí, es cierto que muchos, por causa de esas cosas, padecemos injusticia. Pero ¿sabes qué? Dios se encargará de todo eso. La justicia sigue quedando y debe seguir quedando en las manos de Dios. Y tú solamente tienes que dejarte transformar a su imagen. Esa imagen que fue deformada, que fue deteriorada. Esa imagen que fue infiltrada con una naturaleza caída. Que fue tomada por una naturaleza que lucha en nuestro cuerpo. Pero que Cristo vino para ayudarnos. ¿Ayudarnos cómo? Poniendo su Espíritu Santo en nosotros, para que esta naturaleza caída sea sometida a la guía del Espíritu Santo y que tú puedas caminar con el Señor, siendo transformado día a día nuevamente y totalmente a esa imagen de Dios.
¿Entiende algo? Las bendiciones de Dios están sujetas a condiciones. La desobediencia siempre va a traer una consecuencia. El pueblo de Dios ha decaído su condición moral y Dios ha enviado profetas, como lo hizo aquí. ¿Cuántas veces Jeremías le dijo al pueblo: arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de la vida que estás llevando, arrepiéntete de tus rebeliones en contra de tu Dios, arrepiéntete Israel, arrepiéntete Jerusalén? ¿Cuántas veces el profeta lo dijo? Cuando el profeta escribió estas palabras, estaba en profundo dolor y tristeza por su pueblo, porque Jeremías fue un portador de la palabra de Dios. Él estaba pagando una consecuencia de algo que él no hizo. Pero entiende algo, cuando tú eres la autoridad en un lugar, lo que tú hagas mal va a afectar a todos. Cuando tú eres la cabeza de tu hogar, lo que tú hagas mal va a afectar a todos. Siempre va a ser así. Aunque tus hijos sean inocentes, va a haber una consecuencia que va a recaer sobre ellos. Si un padre roba y lo meten preso, ya no está presente para proteger y sustentar a sus hijos. Entonces sus hijos van a pagar la consecuencia de que su padre robó. No porque los hijos sean los que hayan robado, sino porque la persona que Dios había puesto ahí para tomar esa responsabilidad fue al padre. ¿Entiende esto? Muchos que están bajo nuestra responsabilidad pueden sufrir si tú no obedeces a Dios. El pueblo de Jerusalén en ese tiempo fue tomado, sus ciudades fueron quemadas, fueron deportados a Babilonia. Estaban en angustia, estaban en dolor, pero todo fue consecuencia de no obedecer a Dios, como Dios le había dicho. Es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia. Es el mismo Dios de ese tiempo, es el mismo Dios de hoy. Es el Dios que envió a Jesús a pagar un precio por ti, para perdón de tus pecados. Por lo tanto, vengo hoy como portadora de la palabra de Dios, así como el profeta Jeremías en aquellos tiempos. Así vengo en este tiempo, iglesia, a decirte: no hagas como que todo está bien. No sigas viviendo hipócritamente. No sigas teniendo una doble cara. No estés haciendo algo dentro de las congregaciones y fuera de las congregaciones otra cosa. Hay cantidades de cristianos que no están sujetos a la palabra de Dios. Yo no te estoy hablando de doctrinas establecidas por hombre. Yo te estoy hablando de los mandamientos que Dios te ha dado. Hay cantidades de cristianos que viven en fornicación, teniendo sexo, hombres y mujeres, sin estar casados, sin tener una relación de responsabilidad y de compromiso con una pareja, sin establecer una familia, un hogar. Hay cantidades de cristianos que se embriagan, exceso de alcohol. Muchos son criticados por el exceso de alcohol, pero la mayoría de los que critican a los que tienen exceso de alcohol tienen exceso de comer. Esto también es pecado. La glotonería es pecado. No cuidar tu cuerpo apropiadamente es pecado. Por eso es que los vicios te destruyen. Por eso es que los excesos te destruyen. Porque todo esto no viene de Dios. Todo esto está fuera del mandamiento que Dios te dio. Todo lo que Dios te ha dicho como mandamiento es para tu bienestar y el bienestar de los que te rodean. ¿Cuántas personas dentro de la iglesia están adulterando? Ahí en silencio, callado. ¿Cuántos pecados ocultos hay dentro de la iglesia? Yo no le estoy hablando al mundo, yo le estoy hablando a la iglesia. ¿Cuántos pastores cogiéndose el diezmo y creyendo que verdaderamente Dios tiene que entenderlos y usando la palabra como la usó Satanás para tentar a Jesús allá en la tentación de Mateo 4? ¿Cuántas personas manipulando y tergiversando la palabra? ¿Cuántas personas queriéndose adueñar del pueblo de Dios? Ya no decimos lo que Dios puso en mis manos. Ya no hablamos como mayordomo, hablamos como dueño.
como si fuéramos dueños de la iglesia, mi gente, los que están conmigo. Palabras engañosas para sacarle dinero a la gente, pactos fuera de la palabra de Dios, disfrazado. Tanta gente con necesidad y sintiéndose culpable por no poder llevar una ofrenda a la iglesia. Un desnivel grandísimo. Yo entiendo que Dios da a cada quien lo que merece, pero en Cristo Jesús nos enseñó a compartir. En Cristo Él dijo: yo no vine a abolir la ley, yo vine para que la ley sea cumplida. ¿Qué era lo que estaba pasando con la ley? Que la estaban haciendo a su manera, estaban trastornándola, estaban poniéndola solamente para beneficio de algunos. Y habían leyes que ellos mismos no cumplían, pero al pueblo se le exigían. En días pasados escuché de un pastor que en su iglesia prohibía que las mujeres se tiñeran el pelo. Hicieron un viaje para Israel. No sé si ustedes saben, pero el Mar Muerto tiene un alto contenido de minerales. Y todas las cosas que no son originales, si te pones un anillo creyendo que es de oro y es de golfil, te vas a dar cuenta que nunca tuviste un anillo de oro. Muchas cosas se deterioran dentro del Mar Muerto, las cosas que son falsas. Y este pastor, cuando entró al agua, el tinte comenzó a correrle por la cabeza. El pastor se teñía. Este pastor estuvo avergonzado por mucho tiempo, porque él le exigía a un pueblo, a las mujeres, que no se teñieran el pelo. Sin embargo, él se lo teñía. Así sucede hoy día. En muchísimos lugares hay una esclavitud tremenda. Ya no es una guía a las personas hacia Dios, sino una guía a las personas hacia ellos mismos. Abre tus ojos, iglesia. Yo no sé en qué posición tú te encuentras ahora, pero vengo diciéndote de parte de Dios: abre tus ojos y abre tu entendimiento y comienza a orarle al Señor, primeramente humillándote delante de Él si has caído en desobediencia, y segundo, mirando lo que está pasando a tu alrededor, porque Dios dice que a su pueblo Él lo va a sacar de Babilonia. Y muchos creen que Babilonia es una religión X. Babilonia es cualquier lugar donde se esté implantando disfrazadamente la idolatría. Es desviando el amor de las personas y el primer lugar en la vida de las personas hacia Dios. Ningún líder puede guiarte a ponerlo a Él en primer lugar. Ningún líder puede guiarte como si Él fuera el intermediario entre tú y Dios. El líder debe enseñarte a tener comunión con Dios. El líder debe enseñarte lo que ya Dios en su caminar le enseñó a Él. Cómo tú tener una comunión con Dios para tú obedecer a Dios. Mientras los hijos son pequeños, necesitan tutores, como dijo Pablo. Pero una vez que crecen, usted tiene que dejárselo al Espíritu Santo para que la fe madure y ellos puedan hacer lo que Dios los llamó a hacer en el lugar donde Dios le diga. No estamos para ser plantados donde nosotros queramos. Cuando venimos a Cristo estamos para ser plantados donde Dios nos ponga. Porque donde Dios nos ponga será donde fluye el agua constantemente, donde fluye el Espíritu Santo que nos va a regar. Porque el Espíritu Santo no viene de la localidad, no viene de la congregación, viene de Dios. El Espíritu Santo no se sujeta al lugar, el Espíritu Santo mora en las personas. Por eso es que muchos milagros suceden con personas que están ministrando y están en pecado, porque el milagro no viene de parte de esa persona. Esa persona tal vez tenga un don y el don se manifieste, sino que el milagro viene para aquel que Dios se lo quiere dar, porque es Dios quien lo hace. Abre tus ojos, iglesia, abre tus oídos y abre tu entendimiento, porque llega el tiempo en que Dios te saca de donde quiera que esté, que no es el lugar donde debes estar. Y tienes que estar alerta. No te acomodes en ningún lugar.
Tú tienes que conocer la voz de tu Padre. Tú tienes que conocer, Él dijo, yo conozco mis ovejas y mis ovejas conocen mi voz. Cuando tu pastor te hable, tu pastor del cielo, Jehová es tu pastor. Cuando Jehová tu pastor te hable y te diga, muévete, sal, corre, huye, obedece a Dios. En este día, estas son las palabras que Dios tiene para ti. Así como en aquel entonces el pueblo de Jerusalén fue juzgado, así también en este entonces la iglesia será juzgada. Y los que hayan quedado fieles dentro de la iglesia, los que se hayan arrepentido serán restaurados, y los que hayan quedado fieles serán exaltados. Pero en este día debes de saber y debes estar alerta y debes de admitir que Dios te está diciendo, si has caído, levántate. Levántate que yo te voy a limpiar. Levántate que yo te voy a restaurar. No sigas por el camino donde vas. Yo pagué un precio por ti, pero ese precio requiere que te mantengas limpio, que no te ensucies. Yo puse mi Espíritu Santo en ti para darte el poder que tú necesitas para tú seguir hacia adelante firme. Así como el Señor te dice, si caíste, levántate, también te dice, iglesia, abre tus oídos. Iglesia, mantente alerta, porque llegará el tiempo y viene el tiempo que voy a juzgar y voy a limpiar. Y soy yo quien te diré dónde quiero que esté. Soy yo que te mostraré dónde el agua está corriendo limpia, fluyendo sin contaminación. Abre tus oídos, iglesia, porque Dios no retarda para cumplir la palabra que te está dando en este día. Tu hermana en Cristo, Marisela Rodríguez. Que Dios te bendiga.